cortaba mucho la transmisión y bueno, estamos probando a ver si en el nuevo lugar no se corta tanto. Estoy en la compañía de la anciana Estela. Shalom, hermana Estela. Shalom, Diana, shalom a la audiencia. Amén. Le damos gloria al Padre. El tema que vamos a estar tocando, como estuvimos avisando hace unos minutos a través de la página de la radio, es el tema del calendario bíblico y la Navidad. Acerca de que justamente estamos a unos días de esta fecha de lo que es en Argentina, se le da mucha importancia a lo que es el tema de la Navidad a nivel general. No digo que todos lo hagan, ¿no? Nosotros no lo hacemos, pero ahora vamos a explicar por qué no celebramos la Navidad. Y si usted hasta este día estaba celebrando la Navidad, Año Nuevo, quizás por una costumbre y no tenía ni idea de cuál era su origen, hoy lo vamos a estar viendo a través de la palabra, a través de las escrituras, a través de datos históricos también que confirman lo que dice la palabra, para que usted pueda tomar esa decisión y pueda llevarlo a la oración, como siempre decimos, que todo lo lleve a la oración y que esté pidiendo la guía al Espíritu Santo y confirmando lo que para buscar esa confirmación acerca de lo que es de Él. Amén. Amén. Y como hacemos siempre, vamos a empezar orando, entregando todo en las manos del Padre para que sea su Espíritu el que esté tomando control y dominio aún de esta transmisión, para que no seamos nosotros, sino que sea su Espíritu el que esté hablando, esté ministrando en esta mañana. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre eterno. Gracias, Kadosh Israel, que tú permites una vez más poder estar a través de este medio de comunicación. Te pido que tu Espíritu Santo tome control y dominio de los equipos, de la señal del internet, Padre, del streaming, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, sujetando toda la voluntad de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo también esté bendiciendo las vidas, Padre amado, de cada uno de los oyentes, aún los que escuchan la repetición de este programa. Padre Santo, bendito Yahvé, Padre amado, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo y guiando a toda verdad, Padre amado, para la gloria de tu nombre, que se pueda cumplir tu propósito, Padre, por el cual tú envías esta palabra en este día, en esta mañana, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, y pueda dar fruto para tu gloria, honra y alabanza. Unge la vida de mi hermana Estela, unge mi vida, Padre Santo, y no permitas que salga a nosotros alguna palabra que no sea guiada, dirigida por tu Espíritu Santo. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, Yahvé, porque solo tú la mereces. En el nombre de Yeshua, y te pedimos que a través, Padre Santo, de cuando estemos transmitiendo tu palabra, tú te puedas manifestar con tu gloria, con tu, Padre Santo, aún con esas señales, Padre, en el nombre de Yeshua, que a través de tu palabra muchas personas puedan sus cadenas, sus ataduras puedan ser rotas, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, y aún puedas obrar en sanidad para la gloria de tu nombre. Te damos toda rabá en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Como siempre le decimos, vamos a ir ahora a una pequeña pausa musical, y al regreso de la pausa musical les pedimos que estén tomando apuntes. Si tiene, le aconsejamos, ¿sí? Porque vamos a tocar varios versículos, aleluya, para que usted lo pueda tener en cuenta, porque si usted ha decidido después de esto no celebrar la Navidad, el Año Nuevo, quizás muchos le pregunten por qué, y es bueno que usted tenga apuntado esos versículos apenas a los más importantes, ¿no? Para que usted pueda estar testificando a otras almas acerca del origen de estas fiestas que son paganas, y ahora vamos a ver por qué. Así que, y por sobre todo, tome la Biblia para que pueda acompañarnos en la lectura de la palabra. Vamos a la pausa musical y ya regresamos. Vamos a hacer hincapié en el calendario bíblico. Vamos a hacer un repaso. Quizás muchos no saben o no han escuchado los programas anteriores donde se estuvo tocando acerca del calendario bíblico, entonces, o quizás muchos no recuerdan, y así que vamos a estar haciendo un pequeño repaso a manera de introducción antes de ingresar y tocar de lleno lo que es el tema de la Navidad, y por qué es una fiesta pagana y qué es lo que dice la Biblia respecto a todo esto, ¿sí? Aleluya. Amén. Primeramente, ¿por qué necesito entender el calendario bíblico? ¿Acaso el calendario bíblico no es el mismo que estamos utilizando nosotros acá en Argentina? Si usted pensaba que era así, le digo que no, ¿sí? No es el mismo calendario que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, que el calendario que nosotros estamos utilizando
acá en Argentina. ¿Por qué? Porque acá en Argentina se utiliza se basa en nuestros tiempos en lo que es el calendario gregoriano, ¿sí? Y en la Biblia, ¿sí?, tenemos un calendario, por eso hablamos de un calendario bíblico, que primeramente lo estableció el Padre Eterno. Después tenemos el calendario que se está utilizando actualmente en Israel, que tampoco es el calendario bíblico. Si bien está lo más aproximado posible, pero no es tampoco, vamos a ver, o quizás ustedes si estuvieron escuchando también los programas anteriores donde el hermano Franco estuvo hablando de las fiestas del Padre Eterno, la anciana Estela también, hace poquito, en lo que fue el mes de octubre, el pueblo de Israel, mi pueblo, estuvo celebrando muchas veces lo que es el Rosh Hashanah, pero o comienzo de año, pero bíblicamente no es así, porque el Padre Eterno estableció en su palabra, en Éxodo 12, capítulo 12, cuándo tenía que ser el principio de todos los meses, cuándo tenía que ser ese comienzo de año. Así que, por primero y principal, tengan en cuenta que el calendario bíblico, ¿sí?, lo estableció primeramente el Padre Eterno. Él estableció los meses, los días, cómo teníamos que contarlo, estableció las señales en los cielos para que nos sirvan justamente para poder saber discernir los tiempos y así poder saber cuándo son sus fiestas, ¿sí?, las fiestas del Padre Eterno. Por eso la palabra dice, puso el sol, puso la luna, puso esas señales en los cielos para que nosotros supiéramos. Justamente hoy estamos en lo que es este comienzo del 10º mes, lo que se llama en hebreo Rosh Hodesh, ¿sí? Es un comienzo del 10º mes bíblico. Usted lo habrá escuchado como el comienzo del mes de Tebet, ¿sí? Pero bíblicamente no tienen nombres. Solamente hay un solo mes que tiene nombre, que es el mes de Abib, el primer mes del calendario bíblico. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar, hermana Diana? Esto lo podemos encontrar justamente en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Y ahora, antes de meternos más de lleno y explicar por qué los meses y qué es el calendario bíblico, de qué manera se mueve y cómo contamos los días según el calendario bíblico, primero tenemos que entender de cómo si el calendario que estableció el Padre Eterno, tenemos estas escrituras, tenemos la Biblia, que hace miles de años se fue escribiendo, y cómo tenemos otro calendario que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio para que haya tanto desfasaje? Justamente lo que pasó en el medio es que heredamos tradiciones, costumbres, ¿sí? Y a veces nosotros las seguimos repitiendo esas costumbres, y quizás no indagamos, no nos fijamos cuál es ese origen de esa costumbre, si es algo que agrada al Padre Eterno o no. Por eso la palabra nos dice en primera de Tesalonicenses 5:21 que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que analizar todo, si es que al Padre Eterno le agrada o no, y retener lo bueno, dice la palabra. Justamente tradición significa poner en las manos de otro. Esas tradiciones pueden ser buenas, pueden ser malas, como vimos cuando fue el tema de Halloween, todo lo que implicaba esas tradiciones que se fueron pasando de generación a generación, y son tradiciones malas, porque justamente el objetivo de todo eso es la destrucción de las vidas. Entonces uno tiene que analizar qué es eso que uno está heredando, si eso es bueno o si eso es malo, si le agrada al Padre o no. Entonces, dentro de lo que es las iglesias, dentro de lo que es las congregaciones evangélicas, aún las judías mesiánicas, hay muchas tradiciones, ¿sí? Y nosotros tenemos que todo como discernirlo en el espíritu. Son tiempos, como ayer hablaba la anciana, cuando hablaba el tema de la santidad ayer por la tarde, son tiempos donde uno tiene que aprender a discernir en el espíritu, porque son tiempos finales, principio de dolores, y lo que viene es mucho peor, dice la palabra. Las cosas no van a mejorar, lo dice la Biblia. Estamos viviendo esos tiempos. Padre Eterno está dando una oportunidad en este tiempo
a pesar de que sea de principio de dolores, el Padre Eterno está dando esa oportunidad para que muchos se arrepientan, para que muchos vuelvan a Él. Pero vienen tiempos donde va a ser más difícil todavía buscar al Padre Eterno. Vienen tiempos, por eso el Padre Eterno está avisando, está advirtiendo a través de su palabra, a través de sus vasos, en todo el mundo, a través de los niños, a través de visiones, a través de sueños. El Padre Eterno está advirtiendo de todas formas, aún lo podemos ver, aún en la naturaleza, que hay comportamientos que ya no son normales. La tierra, todo lo que está aconteciendo a causa de los terremotos, a causa de los fríos extremos, calores extremos, todo lo que estamos viendo, la violencia que se está aumentando, todo esto lo dice la palabra, que esto iba a acontecer y aún no era el fin, que era el principio de dolores cuando leemos ahí en Mateo capítulo 24. Por eso tenemos que estar preparados, saber discernir qué tiempo estamos viviendo, porque si no sabemos discernir ni aun los tiempos que nos dice la palabra del Padre Eterno, ¿cómo vamos a saber los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que van a venir? Tenemos que saber qué es lo que me dice la palabra del Padre Eterno respecto a cómo yo tengo que contar los días, cómo sé cuándo es el Shabbat. ¿Cómo sé cuándo tengo que celebrar el Shabbat? Amén. Y aún, mi hermana, hay gente que ora sin entendimiento, ora según su propio parecer y no es realmente como tienen que estar orando. Comentábamos también que muchos están orando, Señor, Yeshua, ven pronto. Si el Señor viniera hoy, ninguno sería salvo, porque no estamos preparados, no estamos en santidad, porque recuerden la palabra dice, nadie verá al Padre Eterno si no está en santidad, porque Él es santo. Entonces nosotros no podemos estar con Él si nosotros no nos preparamos, si no estamos en santidad, si no nos apartamos para Él y no tenemos el entendimiento. Por algo dejó un libro de instrucción que es su palabra, como decía la hermana. Todo lo tenemos que basar en su palabra. Así es. Entonces, sabemos que hay costumbres. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay costumbres dentro de las iglesias? Cuando nos damos cuenta que han dejado de lado algo principal, que es el Shabbat. Padre Eterno lo estableció desde el principio, aún en los 10 mandamientos que tenemos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Anterior a esto de los 10 mandamientos que lo encontramos en Éxodo 20, encontramos en Génesis 2, cuando dice que el Padre Eterno en el séptimo día bendijo ese día y reposó. No porque el Padre Eterno necesitara descansar, sino que lo hizo por causa del hombre. Para entender, tenía que haber un día en la semana, el Padre lo estableció desde el principio, para que se lo dediquemos a Él. Y vamos a lo básico. Decíamos recién orar con entendimiento. Lo que está hablando la hermana Diana son los 10 mandamientos. Está en los mandamientos, en lo básico. Y no se respeta. Quizás muchos entendían que el día de reposo era el día domingo. Bíblicamente no es así. Es más, en la versión Reina Valera 1960, es la Biblia que yo tengo, ¿sí? Aunque ahora hay muchas versiones, ahí está traducido como que el día de reposo es el día sábado. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque en el calendario bíblico, cuando vamos a Génesis capítulo 1, dice, y será la tarde y la mañana un día. El día en el calendario bíblico empieza por el atardecer. No empieza a las 0 horas como nosotros creíamos. Aleluya. Y bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué es importante hacer hincapié en el tema de las tradiciones? Porque muchas de esas tradiciones nos pueden sacar de la verdad del Padre Eterno y nos pueden hacer desviar de su camino, como es el tema de la Navidad que vamos a estar tocando, otras celebraciones, como muchos celebran el tema de la Pascua, ¿sí? La Pascua que quizás usted conocía como la Pascua cristiana, no es la misma que el Pesaj, que es lo que corresponde, que dice la palabra del Padre Eterno. Amén. Aleluya. No me voy a detener en lo que es el Pesaj ni la fiesta, pero sí vamos a hablar en forma general. Rab Shaul, más conocido como, quizás usted lo conocía como el apóstol Pablo, le escribe a los creyentes en Colosas, por eso escribe el libro o la carta a los colosenses,
y les advirtió de estas cosas, que no tenían que ser engañados por tradiciones y por mandamientos de hombres, sino que se tenían que basar en la verdad del Padre Eterno. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dijo el Padre Eterno, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Sí? Es importante conocer la verdad porque nos ayuda a poder discernir qué es lo que le agrada al Padre Eterno y qué es lo que no le agrada, y discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Lo que leía la hermana recién dice, paraos en las sendas y preguntar por las sendas antiguas, y se llamará también camino de santidad, y dice que el que camine por él, por más torpe que fuere, no se extraviará. ¿Por qué? Porque orando el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad. Amén. Y vamos a introducirnos en lo que es el calendario. El calendario, ¿sí? El calendario que se utiliza en Argentina es un calendario que es solar. El calendario es pagano, ¿sí? Tiene su origen, es pagano, es más, es de un origen babilónico, por eso es solar en cuanto a lo que es la adoración al dios Mitra, al dios Sol. Este es el calendario que se está utilizando casi en la mayoría a nivel mundial, y el calendario bíblico es distinto. Recién vimos que el día comienza por el atardecer, en Génesis 1, ¿sí? En Éxodo 12 habla de que justamente el principio del mes, ¿sí? Era el mes de Abib. Abib en hebreo significa primavera y era cuando comenzaba la primavera en Israel. En el Salmo 104, verso 19, dice, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso, ¿sí? Esto que el Padre Eterno estableció también de lo que es el comienzo del mes bíblico, el Rosh Hodesh. El Padre Eterno lo estableció para que su pueblo supiera también cómo tenía que contar los meses para saber cuándo tenían que celebrar las fiestas del Padre Eterno que encontramos en Levítico 23. Si usted quiere buscar dónde está que el Padre Eterno establece, ¿sí? Lo que es el comienzo de mes, usted lo puede encontrar justamente, aleluya, en Números, capítulo 10, verso 10, y 1 Samuel 20, 27. Esto porque queremos seguir avanzando, como dijimos recién, para tocar de lleno después lo que es el tema de Navidad. Entonces, primero entender que heredamos un cálculo pagano del tiempo, para decirlo. ¿Y por qué sucede esto? Justamente por la invasión de los romanos al pueblo de Israel. Entonces, cuando invadieron, trajeron sus tradiciones y como eran los gobernantes, impusieron esas tradiciones al pueblo judío, al pueblo hebreo, perdón. Exacto. Se trata de un calendario solar, el que estamos tocando, el tema del calendario gregoriano, porque está basado en lo que es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. La órbita de la Tierra dura 365 días, más exactamente si uno entra en algún libro de astronomía, hoy en día se puede ver también estos datos por internet, tarda 365 días más, 5 horas, unos minutos más y segundos, y eso se ajusta cada 4 años, que es en el año bisiesto, cuando se agrega un día más al mes de febrero y tenemos el día 29 de febrero. Los nombres de los meses aún de este calendario gregoriano son nombres que tienen que ver con deidades paganas, con nombres de meses que fueron consagrados justamente a esos dioses. Por ejemplo, enero en honor a Janus, que era el dios de 2 cabezas. Febrero viene por Febrúa, que es el dios de la purificación. Marzo viene de Mars, el dios de la guerra. Abril viene de Aprilis, diosa de la fertilidad. Mayo viene de Maya, la diosa del crecimiento. Junio viene de Juno, la esposa de Júpiter.
Julio y agosto vienen, bueno, justamente por los hombres que convirtieron, justamente se convirtieron o se autodenominaron como dioses, Julio César y César Augusto, y así sucesivamente tenemos que todos los meses tienen un nombre pagano. Aún los días. Aún los días también, exactamente. Los días de la semana también tienen nombres paganos. En el calendario bíblico no es así. El calendario bíblico se rige y también el calendario en Israel es un calendario que es lunar. ¿Qué significa que sea lunar? Justamente que nos vamos a fijar en el comienzo de la luna nueva cada mes, y esa luna nueva va a ser el principio de todos los meses en el calendario hebreo y en el calendario bíblico. Es lo que tarda la luna en dar en hacer su órbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso es, generalmente dura 29 días y un poquito más. Por eso también en el calendario hebreo también se hace un ajuste y se hace cada 3 años, ¿sí? Donde se agrega un mes adicional que se llama en el hebreo Adar Bet, o 13º mes también. ¿Ven? Esto para que uno lo pueda entender. Estoy yendo muy rápido, ¿sí? Más detallado, si usted quiere, está el video, por ahora está el video, en el canal de YouTube de la radio, donde tocamos este tema del calendario bíblico con más detalle junto con la anciana, ¿sí? Recién vimos también el día, cómo comenzaba. Ahora, la semana. Si sabemos que el día comienza por el atardecer en el calendario bíblico, no es igual que el calendario solar que empieza en la hora cero. ¿Cómo comenzaría la semana entonces en el calendario bíblico? Nosotros acá en Argentina el calendario comienza de la semana, o consideramos que comienza la semana el día lunes y que termina el día domingo. Bíblicamente no es así, no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra el primer día de la semana, se refiere al primer día después del Shabbat, ¿sí? Al primer día después del reposo. Shabbat comienza, para aquellos que no han escuchado, son nuevitos, comienza por lo que es el viernes por la tarde y con la aparición de las primeras estrellas, y termina el sábado por el atardecer. Eso es Shabbat, ¿sí? Es el único día que tiene nombre en el calendario bíblico. Después se denomina primer día después del Shabbat, segundo día después del Shabbat, tercer día después del Shabbat. Esos son los nombres de los restos de los días de la semana en forma bíblica, ¿sí? Fíjense justamente lo que decía también la hermana, que los nombres de la semana, al estar tergiversados, como así los meses, también lunes es a la diosa Luna, martes al dios Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter y viernes a Venus. Cada día también dedicado a un dios. Y eso no dice la palabra. Así es, hermana Estela. En Hechos, capítulo 20, versos 7 al 12, entonces uno teniendo este conocimiento puede comprender un poquito mejor cuando leemos las Escrituras. Por ejemplo, en el versículo 7 de Hechos capítulo 20 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el apóstol Pablo, Rab Shaul, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El primer día de la semana, esto era, ¿y por qué habla? Dice, el discurso se alargó, dice, hasta la medianoche, porque el primer día de la semana comenzaba justamente en el atardecer después del Shabbat, y después dice, siguió hasta el alba. Aleluya. Gloria al Padre eterno. Esto también nos sirve cuando
sé que el hermano Franco también lo ha explicado, cuando fue el tema de la resurrección de Yeshua. Amén. ¿Sí? Porque muchos dicen, fue el primer día de la semana. Yeshua resucitó un domingo. Muchos dicen lo que es la Pascua cristiana, y no es así. Yeshua no resucitó un día domingo. Resucitó el primer día de la semana, pero fue inmediatamente después del Shabbat. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Yahvé. El comienzo del mes, bíblicamente, está señalado por la luna nueva, ¿sí? Porque es un calendario que es lunar, como lo estábamos viendo recién. Aleluya. Y hay bendiciones también. El Padre Eterno dice que cada comienzo de mes no tenemos que presentarnos con las manos vacías delante del Padre Eterno, sino también se hacían ofrendas especiales al Padre Eterno en los comienzos de mes. Santa Sí. convocación. Exactamente. Amén. Santa convocación, como bien lo dice la hermana Estela. Así como los Shabbat. Así es. Aleluya. El Padre Eterno tenía que utilizar de esta forma para que el pueblo entendiera, tenía que instruirlo. Vamos a situarnos que el Padre Eterno llamó a su pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto con mano fuerte, dice, con brazo fuerte y mano extendida. Lo tuvo que llevar por el desierto, lo tuvo que instruir en el desierto antes de que entrar en la tierra prometida. Y en esa instrucción el Padre Eterno, a través de determinadas cosas, le fue enseñando al pueblo acerca de la santidad, como estuvimos viendo y estuvieron compartiendo el hermano Franco, la anciana Estela, que no de cualquier manera se podía entrar al lugar santísimo, que no de cualquier manera se podía buscar al Padre Eterno. En un momento tuvieron que salir fuera del campamento, había un esfuerzo de parte de la persona para buscar del Padre Eterno. Buscar del alimento. Buscar el alimento, prepararlo para llevar esa ofrenda. No de cuando el hermano Franco estuvo tocando acerca de la ofrenda de los diezmos, explicaba acerca de esto, de que para poder presentar la ofrenda y el diezmo había un esfuerzo para hacerlo. Y ese esfuerzo era porque el Padre Eterno necesita nuestro dinero, necesita nuestras cosas, no, es para que el pueblo aprendiera a reconocer al Padre Eterno, que Él es su proveedor, que Él es Mashiach Rabakaya, que nada Mashiach Rabakaya podemos hacer si el Padre Eterno no lo permite, que a Él le debemos todo, aún la vida. Amén. Aleluya. Aún en Israel, ¿por qué decía recién que el calendario que rige en Israel? Aún en Israel tenemos dos calendarios. Y uno me va a decir, ¿pero cómo? Si en Israel es donde estuvo Yeshua, ¿cómo puede ser que haya dos calendarios? Sí, hay dos calendarios, uno civil y uno bíblico. El calendario bíblico comienza en el primer mes que dijo el Padre Eterno, en el mes de Abib. En Éxodo 12, versículo 2 dice, este mes os será principio de todos los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Cuándo toma el nombre de Abib en la Biblia? En Deuteronomio, en capítulo 16, verso 1, dice, guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Yahvé tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahvé tu Elohim de Egipto de noche. Antes estaba todo ligado a un solo calendario, pero como vino esa discrepancia, esa invasión, como todo se tergiversó, aún el calendario también se tergiversó y separaron lo que era religioso de lo que era civil. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para muchos que no saben, el primer mes del calendario bíblico, el mes de Abib, cae entre lo que sería marzo y abril en nuestro calendario, ¿sí? Y comienza, si bien acá está comenzando lo que es el otoño, en Israel está comenzando lo que es la primavera. ¿Sí? Fíjense, perdón, hermana Diana, fíjense justamente que muchos no pueden alcanzar a comprender porque no se sitúan en el hemisferio norte. Nosotros nos tenemos que basar cuando, por eso dice la palabra, el que lea entienda, nos tenemos que situar en Israel, que en el hemisferio norte era otra estación, no era la misma que en el hemisferio sur, como dice la hermana. Así es.
Y sepan también que Israel fue un pueblo que fue cautivo y solamente se constituye como nación, y esto fue proféticamente hablado, dado por el Padre Eterno, en el año 1948. Pero antes, ¿sí? Hasta ese tiempo, Israel anduvo por muchos lugares. ¿Y esto por qué? Porque el Padre Eterno le dijo, si me fueres desobediente, te irás por muchos lugares, ¿sí? De hecho, esas 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo fue causa de la desobediencia, ¿sí? Amén. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando fue cautivo en Babilonia, muchos habían adoptado costumbres babilónicas. De hecho, en ese calendario que hasta el día de hoy se está utilizando en Israel, hay un mes, ¿sí? Que se llama Tamuz. Y Tamuz es el nombre de un dios babilónico. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro del mismo calendario de Israel tenemos nombre de dioses paganos? Porque justamente pasa esto, que aún en el mismo Israel, aleluya, no es que todos buscan del Padre Eterno, ¿sí? Siempre hay un remanente que el Padre Eterno guardó, que no dobló sus rodillas a los Baales. Pero no significa que el resto es santo. Solamente un remanente es que está buscando y está guardando de la palabra del Padre Eterno, aún en Israel y aún en todo el mundo. Amén, aleluya. Por eso el Padre Eterno está diciendo que son pocos son los que se salvan, pocos son, aleluya. Cuando habla de una tercera parte de los que se van a salvar en las Escrituras, no está hablando de una tercera parte de todo el mundo, sino una tercera parte de los que se dicen ser creyentes. Cuando el Padre Eterno, en estos últimos meses, el Padre Eterno hablaba a través de sus vasos que transportaba y mostraba justamente que no había luz en la tierra, que había una oscuridad densa, justamente se debía a que pocos es su remanente, a que pocos, por eso es que su remanente dice, el Padre Eterno abre el libro de sus esforzados, de sus valientes, porque pocos son los que tienen esa valentía, pocos son los que tienen ese esfuerzo, justamente hacen ese esfuerzo para buscar del Padre Eterno y para guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Fíjense, como decía la hermana, en el propio Israel hay 2 calendarios porque no todos siguen lo que es la palabra bíblica. Y en el mundo sucede exactamente lo mismo. Hay pastores que, conociendo la verdad, no la enseñan porque, no, esto es para los judíos, esto es para el pueblo hebreo, no es para nosotros. Nosotros estamos acá en Occidente y no es para nosotros. Toman lo que les conviene. Toman del nuevo pacto, del antiguo pacto, toman lo que les conviene. Y la palabra es una sola. Por eso habla el Señor y dice la tercera parte de los creyentes, porque muchos han sido confundidos, así como se confundió el calendario, se tergiversó todo, también inclusive desde ya, su palabra también. Por eso hay que orar antes de leer, porque hay incluso su palabra, dice, la pluma mentirosa del escriba. El escriba era aquellas personas, recuerden que en la antigüedad no todos sabían escribir, entonces el que escribía quizás no era creyente, entonces escribía según lo que a él le parecía, no lo que decía el rabino o lo que le estaban dictando. Según la propia opinión de él, escribía lo que le parecía. Entonces, ahí ya tergiversaba la opinión, las directivas del Señor, lo que le estaba dictando directamente. Por eso hay que leer y orar, hay que orar antes de leer la palabra. Amén. El mes de Tamuz es el 4.º mes bíblico, ¿sí? En el mes de Tamuz que quizás usted lo quiera buscar después en el calendario hebreo para confirmar esto que le estoy diciendo, es el 4.º mes bíblico, es lo que caería acá entre junio y julio, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que llevó al pueblo de Israel tomar que el 7.º mes, el primer día del 7.º mes, ya partimos mal cuando nosotros decimos del principio, si decimos en nuestra lógica humana, decimos, bueno, el principio, o empiezo a contar desde 0, 1, empiezo a contar desde 1 en adelante. ¿Y cómo un principio de año va a estar en el 7.º mes? Hay algo que
no está bien. Y justamente en ese séptimo mes, ¿sí? Lo que es el mes de Tishrei, el séptimo mes en forma bíblica, en Babilonia justamente estaba el comienzo de año. Entonces, como muchos judíos no querían dejar la costumbre de seguir celebrando el año nuevo de cuando estuvieron en Babilonia, Lo siguen haciendo. lo siguen haciendo hasta el día de hoy, siguen celebrando ese año nuevo, Por eso es Rosh Hashanah en el mes séptimo. que coincide justo con una fiesta bíblica, fiesta del Padre Eterno, que es el primer día del séptimo mes, cuando el Padre Eterno habla de la fiesta del día del sonar de las trompetas, que nada tiene que ver con el año nuevo que se está celebrando en Israel. Tiene que ver con que el Señor está llamando a que pronto vienen sus juicios. Es una señal de alerta, por eso el día del sonar de las trompetas, día donde el Padre Eterno llama al pueblo al arrepentimiento, a prepararse para lo que va a ser luego en 10 días la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón. Amén. Aleluya. Y antes de seguir, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya nos metemos de lleno en lo que es el tema de la Navidad, por qué no se celebra la Navidad, cuál es su origen, y esto que está lamentablemente estamos viendo en muchas iglesias que hasta adornan el altar con cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Padre. Continuamos en esta mañana, estamos compartiendo acerca del calendario bíblico y ahora vamos a compartir acerca de lo que es la Navidad. Aleluya. Primeramente, para saber acerca de la Navidad tenemos que entender qué es la Navidad. La Navidad es una fiesta, como recién hablábamos, una fiesta que se hace por costumbre, es una fiesta tradicional que se celebra por lo que es el cristianismo, donde dice que el 25 de diciembre de cada año es la fecha del nacimiento de Jesús. Eso se viene enseñando hace años, ¿sí? Y que vemos que el niño Jesús está acostado en un pesebre al lado de un arbolito, adornado con adornos, ¿sí? Con estrellas, con regalos, con luces, ¿sí? Es una fiesta que está llena de tradiciones, como dijimos recién, el armado del pesebre, lo que son las lucecitas de Navidad, el árbol de Navidad, el personaje como Papá Noel. Y todo esto es celebrado por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, algunas iglesias protestantes, la Ortodoxa Rumana y también algunas iglesias evangélicas, ¿sí? Primeramente tenemos que entender que no es una fiesta bíblica. Bueno, ya sabemos que es una fiesta pagana y ahora nos vamos a meter de lleno. Primero, entender que no es una fiesta bíblica, y si no es una fiesta bíblica, no es algo que el Padre Eterno la estableció. No dicen las Escrituras que tenemos que celebrar la Navidad. Entonces, si es una tradición que sabemos que se hereda del paganismo, no tenemos que celebrarla, por más que todo el mundo la celebre, porque nosotros tenemos que buscar de agradar al Padre Eterno, ¿sí? Y estamos hablando del nuevo pacto donde habla de Yeshua, no es que estamos hablando del judaísmo, porque muchos se refieren a esto, no, porque son judíos, están hablando, no, estamos hablando del nuevo pacto donde habla de Yeshua. Y tenemos que entender algo, la verdad es una sola, está en nosotros si la aceptamos o no, pero la verdad es la verdad, ¿sí? Y está en si nosotros aceptamos eso que es la realidad, ¿sí? No dice en ningún lado en las Escrituras que tengamos que celebrarlo. Lo que sí nos dice el Padre Eterno que tenemos que celebrar y tenemos que hacer es lo que está en Levítico capítulo 23, guardar el Shabbat y las fiestas del Padre Eterno, ¿sí? Y las santas convocaciones, como hoy, que es el Rosh Hodesh, que estamos ya a finalizar en lo que es el atardecer de hoy, ¿sí? Esas son las fiestas y las santas convocaciones que el Padre Eterno estableció para sus hijos, para su pueblo. Amén. Amén.
Y muchos van a decir, no, pero el Shabbat es solamente para los judíos, las fiestas son para los judíos. No. La palabra del Padre Eterno, si vamos a Levítico 23, dice, estas fiestas son del Padre Eterno. Y el Shabbat está en Génesis, ya no existía ni judío, ni griego, ni no existía, era el ser humano. Y es más, en Isaías 56 habla, dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y habla de las promesas de bendición para aquel que abrace su pacto, Mashiach Rabakamanai Sarabaseya, para aquel que guarde el Shabbat, para aquel extranjero, Shimanai Sarabakai, que guarde el día del Shabbat, dices en Mashiach Rabakai, y lo considere santo, Shimanai Sarabakai, dice que le va a dar el lugar mejor que el de hijos y el de hijas. Amén, aleluya. Así que no me vengan con que es de los judíos solamente. No me enojé, pero sí, la verdad, las cosas como son. Aleluya. Bendito sea el Padre Eterno. Aleluya. Porque muchos dicen, no, pero no es así, esto es para los judíos. No estamos judaizando, estamos enseñando la verdad del Padre Eterno. Véanlo en la palabra. La palabra no solamente es el nuevo pacto, es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Revelaciones. Cuando a uno le indican, cuando es nuevito, y le dicen, lee desde el nuevo pacto, hablamos de pacto, no de testamento, porque el Padre Eterno es el que hizo pacto con el hombre. Testamento es de una persona que deja al fallecer, y Yeshua está vivo. No empiecen a leer un libro desde la mitad. Tienen que comenzar. Génesis, la palabra Génesis dice, significa en el principio. Amén. Amén. Aleluya. Y otra cosa más. En el judaísmo tradicional jamás se festeja el cumpleaños, el nacimiento de alguien, sino el aniversario de su muerte. Y esto también tiene que ver con las escrituras, porque Yeshua, cuando dice, haced esto en memoria de mí, está hablando de la cena del Pesaj, y dijo que recordemos su muerte y su resurrección. Aleluya. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, para aquellos que lo quieren leer después detenidamente. Aleluya. Esto va con respecto a los que festejan los cumpleaños. También. Aleluya. Oh, gloria. Santo. En ninguna parte de la Biblia dice que se festejan los cumpleaños, ni el día del padre, ni el día de la madre, ni el día del abuelito. Hay una parte que lo dice la Biblia que era, pero para decirlo, no que dice el Padre Eterno que haya que celebrarlo, sino, hermana Estela, cuando dice que del cumpleaños de Faraón, y era en cuanto a que justamente en ese cumpleaños del Faraón se hacían muchos conjuros, se hacían... Bueno, estamos hablando de un lugar pagano. Exacto. Por eso lo hace el Padre Eterno para demostrar en cierta forma que el origen es pagano y que el Padre Eterno no estableció eso, como bien lo decía recién la anciana Estela. Otra de las cosas más que nos podemos fijar, y usted hoy en día, que tenemos, muchos tienen en el celular y tienen acceso a lo que es el internet, puede fijarse el tiempo en Israel. ¿Qué temperatura está haciendo hoy en día en Israel? En Israel es pleno invierno y hay temperaturas hasta bajo cero. Y es más, en donde fue el nacimiento de Yeshua, hasta nieva muchas veces. Entonces era imposible que naciera un 25 de diciembre. Porque estamos hablando justamente que había un censo donde José y María, y Joseph y Miriam, tenían que salir y no encontraban lugar porque justamente donde se iba a celebrar una fiesta, acá ya está mostrando una situación, una época donde dice que subían 3 veces al año a festejar las fiestas del Padre Eterno y no había lugar en las posadas. Ahí ya nos está mostrando que hay una época donde no había lugar, donde era verano, y no coincide lo que dicen con las fechas de diciembre. Primeramente, para aquellos que no saben, Jesús es un nombre que es helénico, es un nombre que es griego. El verdadero nombre es Yeshua, ¿sí?
Y no estamos judaizando, sino que el Padre Eterno, cuando habla en el libro de Sofonías que iba a llegar el tiempo donde el Padre Eterno iba a devolver la pureza de labios a su pueblo. Aleluya. Este es el tiempo, ¿sí? Donde dice que su remanente va a invocar su verdadero nombre. Este es el tiempo donde el Padre Eterno está trayendo todas estas cosas, restaurando. Por eso también en Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. El Padre Eterno no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque los nombres primeramente no se traducen. ¿Por qué se puso María si es Miriam? ¿Por qué se puso José si es Joseph? Cualquier persona tiene su número de documento y su documento es válido en todo el mundo y su nombre no se cambia. Así es. Entonces, primeramente el nombre es Yeshua. Y si no está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, llévelo a la oración y póngalo, preséntelo delante del Padre. ¿Sí? Padre Eterno, es verdad lo que están diciendo las hermanas, que ¿cuál es tu verdadero nombre? Mostrame. Y el Padre Eterno no va a tardar en mostrarle, porque a los suyos Él les revela, les Amén. muestra. Amén. Amén. Dice que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dice su palabra. Por eso, hoy es el tiempo donde el Padre Eterno quiere que se esté testificando de su verdad. ¿Por qué? Porque se van a levantar muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Ya lo estamos viendo y va a aumentar más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra y aquel que no está buscando del Padre Eterno, aquel que no está llenando su lámpara con aceite, no va a poder discernir ni dónde está parado. Amén. Miren que no se engañe, dice, porque vendrán lobos vestidos de oveja. Muchos son sabios en su propia opinión. Muchos tienen teología de hombre. No se basan en la palabra, porque no oran con entendimiento. Entonces le es vedado porque el Espíritu Santo no le está revelando porque están orando mal. Así es. Entonces, primeramente su nombre verdadero es Yeshua. ¿Sí? Y Yeshua no nació un 25 de diciembre. Primeramente también no nació en Belén, nació en Betlehem. Nombre Belén así literalmente no existe en Israel. Sí vamos a encontrar la ciudad de Betlehem. Y Betlehem en hebreo significa casa de pan. Bet es casa y Lehem es pan. Fíjense que tanto los nombres de las personas como de los lugares tienen una connotación. En este caso, Betlehem, Bet es casa, Lehem es pan. Entonces, casa de pan. Fíjense lo que representa en el mundo espiritual, porque el Padre Eterno dijo que Yeshua nos daba el pan de vida. Y el Padre Eterno dijo que Yeshua iba a nacer en Betlehem. Y eso lo encontramos, es una profecía que se cumple en el libro de Miqueas capítulo 5, verso 2. Donde el Padre Eterno decía que el Mesías iba a nacer en Betlehem. Ahora, no es casualidad que Yeshua mismo dice después en el Evangelio de Juan, en capítulo 6, verso 25, que Él es el pan de vida. Amén. Nada es por casualidad. Todo el Padre Eterno lo hace en forma perfecta. Aleluya. Porque Él es perfecto. Bendito sea el nombre de Yahvé. Entonces, Yeshua no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? Vamos a ir a Lucas, capítulo 2. Vamos a leer Lucas. Aleluya. Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Aleluya. Dice, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Primeramente, si es invierno, no pueden estar los pastores en el campo con el rebaño, porque, pobres ovejitas, se van a morir. La lana, si se moja, es pesada y podían morir las ovejitas. Entonces, dice, lo leemos de vuelta, dice el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, o sea que tenía que haber una temperatura cálida. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor.
Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, y acá dice acostado en un pesebre. Pero no era cualquier lugar donde Yeshua estuvo. Era un lugar justamente donde eran apartados los corderos sin manchas, sin defectos, que iban a ser llevados para el templo. Para ser sacrificados en ofrenda, holocausto. Fíjense que no hay coincidencia, sino todo el Padre Eterno fue preparado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y como recién, amén, aleluya, como recién decía hace unos minutos la anciana Estela, ¿por qué no había lugar en el mesón? Esto pasaba 3 veces en el año en lo que era en Israel. La ciudad de Betlehem está apenas a unos kilómetros de lo que es la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén en hebreo. Entonces, 3 veces al año subían todo el pueblo de Israel al templo. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas del Padre Eterno. Hay 7 fiestas, ¿sí?, del Padre. Hay fiestas mayores y fiestas menores, o fiestas principales y fiestas menores. Las 3 fiestas principales o de peregrinación que se habla en el libro de Deuteronomio capítulo 16 es la del Pesaj, ¿sí?, la de Shavuot y después la fiesta de Sukkot. Son las 3 fiestas donde todo el pueblo subía a Jerusalén y tenían que subir con las ofrendas, los diezmos, para celebrar las fiestas del Padre Eterno. Y por eso no había lugar. Y ahí vemos otra de las... Entonces, generalmente, Pesaj que está comenzando lo que es la primavera. Por lo que nos dicen las Escrituras, entendemos que Yeshua nació cerca de lo que es la fiesta de Sukkot, o entre la fiesta de lo que sería el Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Esto es en lo que sería para nuestro calendario entre el mes de septiembre y octubre. Porque Sí. no es preciso, siempre hay una variante. Recuerde que hoy estuve explicando a la hermana Diana con respecto al calendario, por eso generalmente hay una variante, como en el calendario gregoriano se le agrega también un día en el mes de febrero. Aunque hay otras versiones que podría haber nacido en otra fecha, la que más se acerca, y también por otra parte de las Escrituras que nos podemos fijar, es en primera cuando el Padre Eterno habla en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas acerca de Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, de Yohanan, perdón, era Cohen, era un sacerdote que estaba justamente oficiando dentro de lo que son las guardias del templo. Los Kohanim, ¿sí?, no había un solo sacerdote, había varios sacerdotes y se dividían en guardias. Así el Padre Eterno lo había establecido durante el año. O sea, no todos los sacerdotes oficiaban en el mismo momento, si bien tenían tareas cada uno. Había 24 permanentes, o sea, en 6 divididos en turnos, pero eran 24 al día. Había guardias, exactamente, y así también había guardias por semana y guardias anuales, ¿sí? Entonces todo eso era en un orden, como el Padre Eterno establecía, y eso lo puede ver usted en detalle en Primera de Crónicas, capítulo 24. Ya desde ese momento el Padre Eterno había instruido a Salomón de qué forma, al rey Salomón, de qué forma tenían que estar ordenados los Kohanim y los levitas para estar oficiando en el templo. Amén. Entonces, Zacarías era de la división de Abdías. Bueno, hay todo un detalle, ¿sí? Él justo le tocaba oficiar entre lo que sería justamente en la época aproximada de lo que sería el mes de mayo y junio. Después en las Escrituras habla de que justamente hay un encuentro entre lo que es Elizabeth cuando queda embarazada y con la mamá de Yeshua, con Miriam. Y por los cálculos y todo respecto a esta guardia, lo estoy haciendo en forma muy general porque esto es muy largo de estar explicando todo el detalle del tema de las guardias del templo y todo, pero sepa que el cálculo aproximado es también que coincide con esta fiesta de Sukkot. Se puede ver por el tema de las guardias de los Kohanim, se puede ver por el tema de los pastores que estaban
pastando, y tenía que haber una temperatura cálida, sea de una forma. Sabemos que el 25 de diciembre no nació Yeshua, nació, y por lo que vemos, siempre el Padre Eterno se manifiesta para su fiesta. De alguna manera entendemos que el Padre Eterno ha establecido, y por todo lo que lleva esta fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, que seguramente Yeshua nació cerca de estos días. Y como también lo podemos saber, no son reyes magos, eran astrónomos, personas que estudiaban los cielos y sabían que había una constelación, había una estrella que iba a aparecer en tal fecha, y ellos se guiaban por esa estrella. Entonces, no eran reyes magos. Estamos hablando de que el enemigo también vino a tergiversar todo lo que es con respecto al Padre Eterno, con respecto a Yeshua, con respecto a la salvación, para que no se sepa la verdad. No eran magos, estamos hablando de cosas completamente paganas, y acá estamos hablando de lo que el Padre Eterno estaba haciendo. Eran astrónomos, personas que estudiaban los cielos y que venían a traer presentes al nuevo Salvador del mundo. Ya tenían inclusive esos astrónomos fueron preparados por Daniel. Miren desde qué época Daniel había instruido, ya había creyentes porque fueron cautivos. Esto es, como decía la hermana, es muy largo, hay que prepararse, indagar, buscar con respecto a historia, con respecto a por qué ellos tenían conocimiento, porque ellos estaban cautivos, y donde estaban cautivos justamente lo que más hacían era astronomía. Entonces fueron desde la época de Daniel instruidos, porque no se olviden que Daniel era profeta y el Padre Eterno también ya le estaba avisando. Entonces estas personas fueron preparadas desde aquella época para el nacimiento de Yeshua. Y referente al tema que estás tocando, mi hermana Estela, ahora hay un acontecimiento astronómico que lo están llamando la estrella de Belén, que se va a ver la unión, por así decirlo, de la Tierra. Se va a ver que está la unión entre lo que es Júpiter y lo que va a ser Saturno, y se va a ver como una gran estrella, le dicen la estrella de Belén. Esto no tiene nada que ver con el tema del nacimiento de Yeshua. Y menos con la estrella de Belén, porque recordemos que no es en esa época. Así es. ¿Qué es lo que pasó con estos astrónomos que estaba hablando recién la anciana Estela? Que fueron instruidos por generaciones, ¿sí? Venían de esa instrucción que Daniel le había avisado. Padre Eterno permitió en su misericordia, como de él viene todo el conocimiento, y Daniel era profeta, el Padre le mostró, cuando hablaba también, vemos en la profecía en el libro de Daniel acerca de las 70 semanas, donde se le mostró acerca del Mesías, se le mostró también el final de los tiempos. El Padre Eterno le da instrucciones, ¿sí? Que iba a haber una señal en los cielos. Porque como leímos recién en los Salmos, recién hace un ratito, el Padre Eterno puso el sol, la luna, las señales en los cielos, las estrellas, justamente. La conjunción de las constelaciones producen señales en los cielos, y eso Padre Eterno lo permitió para justamente, aleluya, poder determinar sus fechas, sus tiempos. Antes no existía toda esta tecnología que tenemos quizás ahora de cómo saber la fecha. Antes se tenían que guiar de alguna manera para poder saber. Justamente esto me da pie, mi hermana Diana, para decir justamente que el enemigo cómo es engañador, porque no estamos hablando de una estrella, sino estamos hablando de los dos planetas que hacen una conjunción y que engañan. Y no se olviden que el enemigo es engañador. Así es. Y lo que pasó el día que fue el nacimiento de Yeshua, sí hubo una señal en los cielos. ¿Y qué es esa señal en los cielos? Solamente los astrónomos, no astrólogos. El astrónomo es el estudioso
de las constelaciones, que estudiaban lo que es la ciencia, estudiaba los cielos, las estrellas, eso que Abraham contaba, miraba las estrellas y a través de las estrellas él podía ver, el Padre Eterno le hablaba, ¿sí? Es lo que muchos yehudín hablan de la Torá de la naturaleza, porque a través de la naturaleza el Padre Eterno también nos enseña, nos habla. Amén. Bueno, a través de las constelaciones, a través del sol, de la luna, el Padre Eterno también mostraba sus tiempos. Y hablamos de astrónomos, pero los astrólogos utilizaban eso, pero para lo oculto, para hacer adivinación. Y de ahí salen las constelaciones de Aries, de Géminis y todo lo demás. La usaban para la adivinación, para el ocultismo, ¿sí? Porque el diablo es un imitador. Fíjense otro dato, que hablamos de Yeshua, también del rey Herodes, pero hubo 3 o 4 Herodes. Por eso también hay mucha tergiversación con respecto a los datos, porque hubo Herodes segundo, tercero. Entonces hay una tergiversación con respecto a eso. Por eso hay que entrar en profundidad y buscar en la palabra, pero aquellos que tienen una Biblia con concordancia, siempre lo decimos, el Padre Eterno nos lleva a indagar, a buscar. Así es. Y lo que pasó, hay un hermano, Michael Root, que lo cuenta muy, muy bien, esto de lo que es lo que sucedió en ese día. La constelación justamente Bétula, junto con otras constelaciones, Betulá en hebreo significa virgen, se había justamente alineado los planetas, todo de tal forma, ¿sí? Donde esa era la señal que el Padre Eterno había dado hace más de 500 años atrás a Daniel, que ellos cuando se produjera eso, era que Yeshua había nacido, era que el Mesías había nacido. ¿Y qué pasó? Esos regalos que llevaron fueron también por instrucción de Daniel. Y uno dice, ¿cómo? Daniel no tuvo herederos, ¿sí? Era un hombre muy rico, porque él estuvo al servicio del rey. Era un hombre con mucho conocimiento, que el Padre Eterno, mucha sabiduría el Padre Eterno le había dado. Era un hombre que tuvo muchas riquezas. Sabio del reino. Y esas riquezas que fueron estos astrónomos con esas instrucciones que el Padre Eterno, como hace todo perfecto, tantos años antes, fueron a llevarle a Yeshua, a Yosef y a Miriam, fue para que ellos se pudieran abastecer durante 2 años. Fíjense, 2 años que estuvieron, todo ese tiempo estuvieron en Egipto, hasta que, dice, murieran todos aquellos que querían la muerte de Yeshua. Padre Eterno todo hace perfecto, a él no se le escapa detalle. Aleluya, bendito sea el nombre de Yahvé. Siguiendo un poco con todo esto, y también me da pie, hay un grupo de judíos, de Yehudim, que también el Padre Eterno les ha dado esa sabiduría. No sé si muchos habrán escuchado acerca de los judíos caraítas. Los judíos caraítas, ¿sí?, son judíos que, si bien muchos de ellos sí han aceptado quizás a Yeshua, pero no todos como el Mesías. En su mayoría no lo han aceptado como Yeshua, como su Mesías. Pero estos judíos caraítas se han basado y es más, tienen su propio calendario también. Está el calendario caraíta, donde difiere del calendario hebreo, el calendario actual en Israel. Según el calendario actual en Israel, estaríamos en el año 5781 desde la creación. Pero, según el calendario caraíta, hay un desfasaje de 220 años aproximadamente, 210 años, ¿sí? Quizás un poco más, un poco menos. Que también nos da a entender que para lo que sería que comience el milenio, ¿sí?, a partir del año 6001, no queda prácticamente nada, ¿sí?
estos judíos no se han observado, estos judíos no se guiaron por lo que opinaron rabinos, hombres, mujeres, sino que se basaron en lo que y ellos cumplen estrictamente lo que es la palabra. Es más, celebran la fiesta del Padre Eterno, pero solo las que están en la Torá, las que están en el Tanaj, pero no celebran las fiestas tradicionales judías. Aún dentro del judaísmo, cuando estuvimos tocando el tema de identidad, tenemos muchas ramas del judaísmo, así como hay muchas ramas en lo que es las iglesias evangélicas, que algunos son pentecostales, otros son bautistas, otros son libres, otros nazarenos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el judaísmo también hay muchas ramas, ¿sí? Esto para que usted, si hasta el día de hoy no lo entendía, pueda comprender también por qué no podemos ver tantas diferencias entre tantos judíos, que algunos usan kipá, otros no usan kipá, otros se dejan lo que es el voto nazir, ¿sí? Ese rulito que usted va a ver que en los costados de la cara, otros que se visten en forma muy ortodoxa. Entonces hay muchas ramas dentro de lo que es el judaísmo. Pero volviendo a lo que es la Navidad, el origen es pagano, ¿sí? ¿Quién nació entonces el 25 de diciembre? ¿Y qué tiene que ver esto que estábamos hablando recién de la estrella de Belén? Justamente en ese día comenzaba lo que era la Saturnalia, ¿sí? En lo que era que es una fiesta pagana donde adoraban al dios Mitra, al dios Sol. Y desde el 20, más o menos, desde que comenzaba 21 de diciembre hasta principios de enero, se daban estas fiestas donde había, donde se hacían sacrificios a los dioses, donde había, se emborrachaban, comía, había glotonerías, había orgías, había un montón de cosas desagradables ante el Padre Eterno. No solo eso, justamente en esas fechas, como decía la hermana Diana, se hacían sacrificios. ¿Y de quiénes esos sacrificios? De sus enemigos. Entonces a los pueblos conquistados los sacrificaban y en los árboles colgaban los miembros viriles de los sacrificados. Y como tenían que festejar, entre ellos se hacían regalos. Es más, en las listas más antiguas, si uno... aquel que quiera entrar dentro de lo que son las enciclopedias católicas, aún en las enciclopedias católicas, dentro de lo que es internet, no figura lo que es la Navidad. Es más, dentro de las mismas enciclopedias católicas figura que esto es la Navidad tiene su origen pagano. Y el cumpleaños de Mitra fue festejado por el mismo emperador Constantino hasta su muerte y aún por toda Roma. Y el 25 de diciembre era considerado el Día del Invencible Sol. Según las fuentes históricas, según libros de historia, por eso hablaba recién la anciana Estela, esto es para indagar, también fijarse en libros de historia, en la misma enciclopedia católica y otras enciclopedias, donde dice que esto fue de un origen totalmente pagano. Te hago una consulta, hermana Diana, porque muchos oyentes quizás se estén preguntando, ¿qué tiene que ver San Nicolás con esto? Justamente, ahora lo iba a decir, no se me adelante, ¿verdad? Bueno, lo que fue justamente el Papa Julio I en el año 350 pidió que el nacimiento de Cristo, ¿sí?, sea celebrado el 25 de diciembre y luego fue decretado por el Papa Liberio 354. ¿Por qué? Porque dice que no querían dejar de festejar la Saturnalia y querían cristianizar en cierta forma a lo que era en Roma. Entonces, una forma de no dejar ninguna de las dos adoraciones, tanto lo pagano como una mezcla con lo sano, con lo santo, establecieron que Cristo nació el 25 de diciembre. ¿Pero eso qué fue quiere decretado. decir Cristo? Cristo viene del griego, que puede significar tanto ungido como untado. ¿Por qué? En realidad, untado o ungido era que el término Cristo ya se conocía antes de Yeshua.
y el término justamente era utilizado porque en el ocultismo, ¿sí? En lo que era la rama de la brujería, las personas que se ordenaban para ser brujos de los más altos rangos son justamente estas personas las que eran ungidas o eran untadas para designarlos o ponerlos como brujos, ¿sí? Como el diablo es un imitador, cuando uno ora y hace el ungimiento, el Padre Eterno habla para ordenar o ungir a los que eran los Kohanim, a los levitas, los que estaban colaborando en lo que era el templo. El diablo también lo utilizaba para lo oculto, el hacer sus ungimientos. Y Cristo era el grado más alto de la brujería, aquel que llegaba al grado máximo de lo que era el satanismo y la brujería. Está asociado también con la masonería. Es más, en la masonería, el grado más alto, que es el grado 33, se lo llaman Cristo. Por eso no debemos repetir Cristo, sino Mashiach. Aleluya. ¿Qué significa enviado? Aleluya. Gloria al Padre Eterno. Bueno, volviendo a lo que era de dónde viene esto del Nicolás de Bari y todo lo demás. Nicolás de Bari era un papa también, que justamente hacía regalos a los niños. Pero en ese momento se hacían regalos para justamente, dice, para que los dioses no se enojaran con las personas. Y ese es el origen también pagano de los regalos en estas fechas. Fíjense que también hablan revelaciones cuando el Padre Eterno habla a las iglesias, le dice, pero tú aborreces también la doctrina de los nicolaitas, cosa que también yo aborrezco, dice el Padre Eterno. Y se refiere a esto. Fíjense cuántas cosas hemos entendido y aprendido hoy. Entonces, una forma de reemplazar, porque en esos lugares donde se festejaba la Saturnalia también había costumbre de hadas, de duendes. Entonces lo reemplazaron por este Nicolás de Bari que regalaba como algo bueno. Tomaban algo malo y lo disfrazaban, por así decirlo, en algo bueno. Este Nicolás de Bari que regalaba cosas a los niños, ¿sí? Pero detrás de todo esto había un trasfondo totalmente diabólico, o sea, sacrificaban personas. Es más, en la fecha de la noche del 24 de diciembre, en el grado de satanismo se hacen sacrificios humanos, asimismo el 31 de diciembre por la noche, como es. Por eso este es un mes donde, y más en estos días, o estos últimos días del mes de diciembre, es un mes donde se mueven muchos más principados y demonios por todas las clases de cosas. Aún los satanistas ya empiezan a hacer todos sus trabajos, todos sus conjuros. Fíjense que la palabra del Padre Eterno que está enviando a sus profetas es clamor y ayuno en todo tiempo hasta que Él venga, porque como el tiempo ya es muy corto, ya no hay tiempo, dice el Señor. En todo tiempo tenemos que estar orando, ayunando y clamando, porque todo esto se está moviendo. El Señor, hablábamos ayer de los tiempos que están tocando, que tiempos aún peores van a venir. Entonces tenemos que estar preparados. Hablábamos de la santidad, hablábamos de cómo el Padre Eterno revela a través de su Espíritu Santo. Es justamente, si nosotros le buscamos, Él nos lleva a toda verdad. Con respecto, ¿por qué se tocó este tema? Porque justamente son estos días próximos donde el auge, el mover del satanista es mayor. Entonces, el Padre Eterno quiere alertar a su pueblo, quiere que le busque, y como decía la hermana Diana, llévenlo todo a la oración, que el Padre Eterno les esté confirmando. Así es, y podríamos dar muchos datos más acerca de datos históricos, acerca de que el origen es pagano en la Navidad, pero no terminaríamos más el programa. Solo que sepa, primeramente, no es una fiesta bíblica que el Padre Eterno estableció, por eso no tengo que celebrarla, ¿sí? No es algo que el Padre Eterno me obligó o dijo en su palabra que tengo que hacerlo, ¿sí? Segundo, no tiene nada que ver con el nacimiento de Yeshua que me están diciendo, ¿sí? Muchos cristianos hoy se hasta enojan
con la gente que le dice no, que la Navidad es pagana, porque dice no, pero tiene un trasfondo bueno, porque sí, pues, nadie sabe con el día exacto, pero es del nacimiento de Yeshua, es para compartir con todos, con toda la familia. ¿Qué tiene de malo? Lo malo lo quieren hacer bueno. Así es. Y ese es el espíritu que se movía en Babel, Babilonia. Viene de Babel, que significa mezcla. Confusión. Mezclar lo santo y lo profano. Ya ha llegado un momento que no hacían diferencia entre lo sano y lo profano, porque estaban tan cegados, sí, y eso es lo que utiliza mucho el enemigo en este tiempo. Y habla el Padre Eterno que ese principado se va a mover en estos últimos tiempos, el principado de Babilonia, la mezcla. Por eso tienen que estar reprendiendo todo espíritu de Saturnalia, que es todo lo que tiene que ver con esto, con la Navidad, con toda la tergiversación del nacimiento de Yeshua, con todo lo satánico que se mueve. El principado de Babel también, porque eso estamos viendo hoy en día. Esto que, como decía recién la anciana, a lo malo lo llaman bueno. Ahora están viendo el tema de lo que es el aborto como bueno. Están viendo el tema de que un niño, si quiere, puede considerarse una niña porque puede ser, según ellos, según su pensamiento. Y sí, está bien, si él se considera nena, está bien. No, Padre Eterno dice la palabra, varón y hembra los creó. El Padre Eterno constituyó cómo tenía que ser la familia. Ahora aparecen familias numerosas. Por diversidad de género. Fíjense que con todo esto Argentina acarrea condenación. No solo Argentina, todo el mundo. Hoy anoche estaba leyendo donde hicieron hasta una protesta y después muchos que salieron a favor y no tiene nada de malo. Una familia, entre comillas, ¿no?, conformada por 3 varones, 3 hombres, con 2 criaturas. Y todo es contra naturaleza. Lo dice la palabra, contra natura. Entonces estamos viendo que todo esto es contra el Padre Eterno. Por eso el Padre Eterno está cansado, porque el pecado ha llegado a su presencia. Decíamos ayer, el mundo está consternado por consecuencia del pecado. Y no le echen la culpa al Señor, porque Él todavía no inició sus juicios, porque esto es consecuencia del pecado del hombre. Amén. Y en cuanto al pesebre, la palabra dice, es clara en el Éxodo 20, cuando dice que no te harás imagen de nada de lo que esté en los cielos, de nada de lo que esté en la tierra. No tenemos que por qué hacer el pesebre. Aparte que lo adoran. No te postrarás delante de imágenes que no hablan, ni ven, ni oyen. Y muchos tienen esa idolatría de besar el niño Jesús, dicen, y no porque cuánta confusión, cuánta tergiversación, y eso es lo que está encargado el enemigo, de cegar el entendimiento de las personas, basadas en que son en su fe, buscando al Señor, tergiversan esa fe que tienen las personas de buscar al Señor y no saben cómo buscarla, porque no han leído la palabra, por falta de conocimiento. Pero como decíamos hoy, aquel que ora, clama y pide, el Padre Eterno le va a dar el entendimiento. Así es. Que el Padre Eterno esté bendiciendo en esta mañana. Nos hemos extendido un poquito. Nos parecía importante poder hablar, como decía recién la anciana, por todo lo que se está moviendo espiritualmente en estos días, ¿sí? Si usted hasta este día no sabía que la Navidad no tenía que celebrarla, pídale el perdón al Padre Eterno, Padre Santo, diga, Padre, te pido perdón, porque yo no sabía que esto a ti no te agradaba, pero hoy que tengo conocimiento, te pido perdón, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, y yo renuncio a todo esto pagano. Amén. Sí, a toda celebración pagana, renuncio en el nombre de Yeshua, hasta la 4ª generación anterior, y rompo todo yugo de maldad en el nombre de Yeshua. Amén. Y algo muy importante, el brindis. El brindis. Cuando brindan, dice, ¿qué de malo tiene? Porque están esperando brindar a las 12 de la noche. Sepan que en ese horario están convocando demonios. Así, plena y llanamente se los digo. Están convocando demonios.
Si hay personas que son inconversas, que no han creído en el Padre Eterno, que no creen en Yeshua, tiene tantos días el año para verse. No den alimento al enemigo. Y otra de las cosas también que se está viendo, anoche miraba y realmente me entristeció muchísimo ver el altar todo adornado con cosas navideñas. Pastores. Adornando con arbolitos en el altar. Cuando el Padre Eterno dice, no te harás imagen. Cuando ni siquiera quizás indagaron si eso es correcto delante del Padre Eterno. No, es un adorno, no es un adorno así nomás. Y encima en el altar. Es terrible eso. Cómo el Padre Eterno no va a estar enojado, cómo su rúa, cómo su espíritu no va a estar entristecido al ver todas estas cosas. Cuánta misericordia tiene el Padre Eterno. Por eso, oremos para que los ojos de muchos sean abiertos, ¿sí? Y puedan ver lo que el Padre Eterno está hablando en este tiempo, porque la puerta se está cerrando. Todo esto de los adornos también tienen origen pagano. Tienen que ver con esto, ya desde lo que son las lucecitas, todo tiene que ver en forma pagana. No quiero extenderme porque ya nos extendimos bastante. Aún el año nuevo también tiene un origen pagano, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Amén. Vamos a estar orando, amén, entregando todo en las manos del Padre. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias que tú has permitido en este día, Padre, poder estar compartiendo de tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, si algo de lo que hemos hablado no ha sido conforme a tu voluntad, a tu propósito. Te pedimos, Padre Eterno, en esta hora que tu Espíritu Santo te ministrando, redarguyendo y trayendo a memoria tu palabra, Padre, aún los que escuchen la repetición de este programa, Padre Amén, Santo. Y si hasta ahora habían celebrado Shimana y Sara Bakaya, la Navidad, Padre Eterno, en nombre de Yeshua, y hoy ha llegado el conocimiento, Padre Eterno, te pido que tu Espíritu Santo ayude, Señor, a erradicar todo aquello que no es de tu agrado, Padre Santo, bendito Yahvé, Kadosh Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Santo, poderoso, eterno, te pido, Padre Santo, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Padre amado, tome control y dominio, Kadosh Israel, que todo dardo de venganza quiera venir contra nuestras vidas, contra tu obra en este lugar, en nombre de Yeshua lo atamos, reprendemos, echamos fuera a la profundidad de la misma, en nombre de Yeshua, Santo, y proclamamos tu victoria, Padre, en este día, en el nombre de Yeshua. Bendito sea tu nombre. Gracias, Kadosh Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. También algo que estaba recordando, la palabra dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y acá también entran muchos pastores que han callado, sabiendo la verdad del Padre Eterno, y han callado y no han enseñado a las almas. La palabra dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y peor todavía, porque vamos a tener que rendir cuentas un día delante del Padre Eterno. No solamente los pastores, todos nos vamos a presentar delante del Padre. Y cuando los libros sean abiertos, aleluya, y que el Padre diga: ¿qué hiciste con las almas que te di? ¿Qué hiciste con las almas que te puse para que las instruyeras en mi palabra? ¿Qué hiciste con las almas que te dije que la Mashiach Rabakamanai Sarabaseya les hables de mi verdad? Bendito sea el nombre de Yahvé. Aleluya. Que el Padre Eterno nos ayude a poder guardar su palabra, a poder estar. Esto también tiene que ver con la santidad. Al dejar el paganismo, el dejar cosas que al Padre Eterno no le agradan. Esto tiene que ver con santificar. Si usted tiene cosas del arbolito, cosas de Navidad en su casa, tírelo, quémelo, ¿sí? No se lo regale a otro, quémelo, destrúyalo directamente. Porque eso no agrada al Padre Eterno, y eso es objeto para que se adhieran demonios y provoquen cosas, enfermedades, hasta peleas. Y uno va a decir: pero lo tenía guardado, no lo celebro, pero lo tenía guardado. Sepa que hay una rama del ocultismo que se llama el sortilegio, que es donde son los demonios. Se hacen conjuros para que los demonios queden adheridos a objetos, a ropas, ¿sí? Para traer destrucción a las vidas, a los hogares. Amén. Amén. Bueno, no seguimos más porque si no se va a extender. Recuerde que este programa va a ser repetido hoy a las 14 horas con la ayuda del Padre Eterno. Aleluya. Hoy por la tarde quizás